Confié en mi hermana y le dejé cuidar a mi hijo mientras yo trabajaba, pero cuando la escuela me citó de urgencia descubrí que ella había hecho una denuncia falsa para quitármelo. Nunca pensé que mi propia hermana, la persona en quien más confiaba después de quedarme sola con mi hijo, sería capaz de hacerme algo así, pero ahí estaba yo. Sentada en la oficina de la directora de la escuela con las manos temblando y el corazón a 1000 por hora mientras la trabajadora social me explicaba que había una denuncia en mi contra por negligencia y posible maltrato infantil. Y lo peor de todo es que la denuncia la había hecho Mariana, mi hermana menor, la misma que llevaba 6 meses cuidando a Dylan, mi hijo de 7 años. Mientras yo trabajaba turnos dobles en el hospital para poder pagar las cuentas después de que su padre nos abandonara sin dejar ni un peso. Todo empezó cuando me quedé sin opciones. Tengo 29 años y soy enfermera en el turno de noche del Hospital General. Un trabajo que me gusta pero que me consume completamente porque entre las guardias de 12 horas y los turnos extras que tengo que aceptar para llegar a fin de mes, apenas veo a Dylan despierto entre semana. Y cuando mi mamá se enfermó de los riñones hace 8 meses y ya no pudo seguir ayudándome con el niño. Entré en pánico total porque las guarderías son carísimas y los horarios no cuadraban para nada con mis turnos nocturnos que empiezan a las 7 de la noche y terminan a las 7 de la mañana. Fue entonces cuando Mariana, que tiene 24 años y acababa de perder su trabajo como diseñadora gráfica en una agencia que quebró, me ofreció mudarse a mi departamento para cuidar a Dylan a cambio de que yo cubriera sus gastos básicos y le diera un lugar donde vivir mientras conseguía algo nuevo. Y en ese momento me pareció la solución perfecta porque Mariana siempre fue buena con Dylan, lo llevaba al parque cuando era bebé, le compraba juguetes con sus primeros sueldos y Dylan la adoraba. Así que acepté sin pensarlo 2 veces creyendo que estaba matando 2 pájaros de un tiro al ayudar a mi hermana y resolver mi problema de cuidado infantil. Los primeros meses todo fue de maravilla. Mariana se levantaba temprano para llevar a Dylan a la escuela, lo recogía a las 3 de la tarde, lo ayudaba con las tareas. Le preparaba la cena y lo acostaba antes de que yo llegara a las 7:30 de la mañana destrozada del turno, y cuando yo despertaba como a las 2 de la tarde. Dylan ya estaba de regreso en casa haciendo tarea o jugando mientras Mariana veía series en la sala, y aunque ella no buscaba trabajo con mucho entusiasmo, yo no le decía nada porque al menos estaba cumpliendo con su parte del trato y Dylan parecía feliz. Incluso empezó a sacar mejores calificaciones y su maestra me mandó un mensaje diciéndome que notaba que el niño estaba más tranquilo y enfocado. Pero hace como 2 meses empecé a notar cosas raras, pequeños detalles que al principio ignoré pero que con el tiempo se fueron acumulando hasta formar un patrón que no podía seguir negando. Como que Dylan dejó de pedirme que lo llevara a lugares los fines de semana diciéndome que tía Mari ya lo había llevado a ese parque o a esa juguetería durante la semana, o que cuando yo intentaba platicar con él sobre su día en la escuela, me daba respuestas muy cortas y luego corría con Mariana para contarle todo con lujo de detalle mientras yo me quedaba ahí parada sintiendo que me estaban dejando fuera de la vida de mi propio hijo. Una noche que llegué temprano porque cancelaron mi turno por falta de pacientes, encontré a Dylan dormido en la cama de Mariana en lugar de en su cuarto, y cuando le pregunté a mi hermana qué pasaba, me dijo con toda naturalidad que Dylan había tenido pesadillas toda la semana y que se sentía más seguro durmiendo con ella, y aunque traté de explicarle que eso no estaba bien, que Dylan necesitaba aprender a dormir solo en su cama, Mariana me cortó diciéndome que yo no estaba ahí para saberlo, que ella era quien lidiaba con los llantos de madrugada mientras yo dormía después de mis turnos, y la forma en que lo dijo, con ese tono de reproche y superioridad, me hizo sentir como la peor madre del mundo. Después de esa conversación intenté pasar más tiempo con Dylan los fines de semana, planeé salidas especiales solo nosotros dos, pero cada vez que proponía algo, Dylan decía que estaba cansado o que prefería quedarse en casa viendo películas con tía Mari, y cuando insistía y lo obligaba a salir conmigo, pasaba todo el tiempo distraído o preguntando si podíamos volver pronto porque había prometido jugar videojuegos con Mariana, y yo trataba de no tomármelo personal pero era imposible no sentir que mi hijo me prefería a ella. Que en su mente yo era solo la que pagaba las cuentas mientras que Mariana era la figura divertida y presente en su vida diaria. Las cosas llegaron a un punto crítico hace 3 semanas cuando llegué a casa y encontré que Dylan había rayado las paredes de su cuarto con marcadores permanentes, dibujando lo que parecían monstruos y garabatos sin sentido por toda la pared blanca que acababa de pintar hacía 4 meses, y cuando le pregunté qué demonios había pasado, Dylan se puso a llorar diciendo que tía Mari le había dicho que podía hacerlo porque era su forma de expresarse artísticamente, y cuando confronté a Mariana sobre esto, ella se encogió de hombros y me dijo que yo era demasiado estricta, que los niños necesitan libertad creativa y que si tanto me molestaba podía repintar la pared yo misma cuando tuviera tiempo, lo cual obviamente nunca tengo.
Esa noche exploté, le grité que esa era mi casa, que Dylan era mi hijo y que si iba a vivir aquí tenía que respetar mis reglas y mi autoridad como madre. Y Mariana me miró con una frialdad que nunca le había visto antes y me dijo que tal vez el problema era que yo no estaba presente lo suficiente como para ser una figura de autoridad real en la vida de Dylan. Que él necesitaba estabilidad y consistencia que yo claramente no podía darle con mis horarios caóticos, y esas palabras se me clavaron como cuchillos porque en el fondo sabía que tenía algo de razón. Que mis turnos me estaban alejando de mi hijo, pero no tenía otra opción si quería mantener el techo sobre nuestras cabezas. 2 semanas después de esa pelea, recibí la llamada de la escuela. Era jueves por la tarde y yo acababa de despertar cuando mi celular sonó mostrando el número de la primaria Roosevelt donde Dylan estudia segundo grado. Y la secretaria me dijo con una voz seria y formal que necesitaban que fuera de inmediato a una junta con la directora y una trabajadora social del DIF, y cuando pregunté de qué se trataba, solo me dijeron que era un asunto delicado relacionado con el bienestar de Dylan y que era urgente que me presentara antes de las 4 de la tarde. Llegué a la escuela con el estómago hecho nudo, sin haberme peinado bien ni maquillado porque salí corriendo de casa después de mandarle mensaje a Mariana preguntándole si sabía algo y ella solo me respondió que no tenía idea de qué podía ser. Y cuando entré a la oficina de la directora, la señora Campos estaba sentada detrás de su escritorio con cara de funeral junto a una mujer joven de unos 30 y tantos con un portafolio que se presentó como la licenciada Mónica Reyes, trabajadora social asignada al caso de Dylan, y esas 2 palabras, caso de Dylan, me helaron la sangre porque significaban que algo estaba muy mal. La directora empezó explicando que habían recibido un reporte de preocupación sobre las condiciones en las que Dylan vivía en casa, que según la información proporcionada, el niño frecuentemente llegaba a la escuela sin desayunar, con la ropa sucia o arrugada, a veces sin haber hecho la tarea y con señales de falta de supervisión adecuada, y mientras ella hablaba yo sentía que el piso se abría bajo mis pies porque nada de eso era cierto. Dylan siempre desayunaba antes de ir a la escuela, Mariana se encargaba de eso, su ropa siempre estaba limpia porque yo la lavaba religiosamente cada fin de semana, y sus tareas las hacía con Mariana todas las tardes. Entonces la trabajadora social abrió su portafolio y sacó una carpeta que empujó hacia mí por el escritorio, y cuando la abrí sentí que me moría porque adentro había fotos, docenas de fotos tomadas con un celular, mostrando nuestro departamento en las peores condiciones posibles, el fregadero lleno de trastes sucios, la sala con ropa tirada en el sofá, el cuarto de Dylan con la cama sin hacer y juguetes regados por todo el piso, la pared rayada que mencioné antes, y lo peor de todo, fotos de la alacena y el refrigerador casi vacíos excepto por unas cuantas latas de atún y cosas básicas. Y debajo de cada foto había notas escritas a mano con letra que reconocí de inmediato como la de Mariana, describiendo cada situación como evidencia de negligencia, diciendo cosas como la madre nunca limpia. El niño tiene que buscar su propia comida porque no hay nada preparado, duerme en una casa sucia y caótica, no hay supervisión de tareas. La licenciada Reyes me explicó que estas fotos habían sido enviadas de forma anónima al DIF hace una semana junto con un reporte detallado sobre mi supuesta incapacidad para cuidar adecuadamente a Dylan debido a mis horarios de trabajo y mi ausencia constante del hogar, y aunque el reporte era anónimo, mencionaba detalles muy específicos que solo alguien que viviera en mi casa podría saber, como que yo dormía de día y que Dylan pasaba las tardes prácticamente solo. Lo cual técnicamente no era cierto porque Mariana estaba ahí, pero quien hizo el reporte convenientemente omitió ese detalle para hacer parecer que Dylan estaba desatendido. Intenté explicarles que esas fotos estaban sacadas completamente de contexto, que sí, a veces la casa está desordenada porque trabajo turnos nocturnos de 12 horas y no tengo tiempo para limpiar todos los días. Pero que mi hermana vive conmigo y es quien cuida a Dylan, quien se asegura de que coma y haga su tarea. Pero la trabajadora social me interrumpió diciéndome que precisamente sobre eso querían hablar, porque según el reporte anónimo, la persona que cuida a Dylan cuando yo no estoy no es un cuidador calificado ni tiene ninguna relación legal o formal establecida con el niño, y que eso constituía otro factor de riesgo en la evaluación de su bienestar. La directora intervino en ese momento con una expresión de preocupación genuina y me dijo que además de las fotos y el reporte escrito, Dylan había tenido algunos episodios preocupantes en la escuela durante las últimas 2 semanas. Que en 2 ocasiones se había quedado dormido en clase durante las lecciones de la mañana, lo cual era inusual en él porque siempre había sido un niño atento y participativo, y que cuando la maestra le preguntó si estaba durmiendo bien en casa, Dylan le dijo que a veces se despertaba en la noche y no había nadie que lo consolara porque su mamá estaba trabajando y su tía estaba viendo series con audífonos puestos, y aunque la maestra no le dio mucha importancia en ese momento,
Ahora, con el contexto del reporte del DIF, todos estos detalles empezaban a pintar un panorama preocupante sobre mi capacidad como madre. Me quedé sentada ahí sintiendo cómo se me desmoronaba todo el mundo, tratando de procesar que mi propia hermana, la persona en quien había confiado ciegamente, había estado documentando sistemáticamente cada pequeño defecto de mi hogar, esperando el momento perfecto para usarlo en mi contra, y lo peor era que técnicamente las fotos no eran mentira. La casa sí se veía así algunos días cuando yo llegaba muerta de cansancio del hospital y lo único que podía hacer era ducharme y desplomarme en la cama. Y el refrigerador sí estaba medio vacío a mitad de semana antes de que hiciera el súper del viernes, pero Mariana había tomado esas fotos en los peores momentos posibles, en los días más caóticos. Y las había presentado como si esa fuera nuestra realidad constante, cuando la verdad era que yo me mataba trabajando precisamente para que Dylan tuviera todo lo que necesitaba. La licenciada Reyes sacó otro documento de su portafolio y me explicó que, dado lo delicado de la situación, el DIF había iniciado una investigación formal de las condiciones de vida de Dylan. Que en los próximos días vendría un trabajador social a hacer una visita sorpresa a mi domicilio para evaluar personalmente el ambiente en el que el niño estaba creciendo, y que mientras tanto tenían que tomar algunas medidas preventivas para garantizar su seguridad y bienestar. Y cuando pregunté qué tipo de medidas, me dijo que por el momento Dylan podría seguir viviendo conmigo, pero que tenían que asignarle un supervisor de casos que estaría monitoreando de cerca su asistencia escolar, su apariencia física, su comportamiento y su rendimiento académico. Y que cualquier señal adicional de negligencia o problemas podría resultar en la remoción temporal del niño de mi custodia mientras se completaba la investigación. Sentí que me ahogaba. Las palabras remoción temporal de mi custodia resonaban en mi cabeza como una pesadilla. La idea de que me pudieran quitar a Dylan, aunque fuera temporalmente, me producía un terror tan visceral que tuve que agarrarme del borde de la silla para no desmayarme, y con voz temblorosa les pregunté quién había hecho el reporte, aunque ya lo sabía en el fondo, necesitaba escucharlo de sus bocas. Pero la trabajadora social me recordó que los reportes al DIF son confidenciales y que no podía revelar la identidad del denunciante. Lo cual era una protección diseñada para alentar a la gente a reportar situaciones de riesgo sin miedo a represalias. Salí de esa junta sintiendo que caminaba en una nube de irrealidad. Recogí a Dylan de su salón y él me preguntó por qué había tenido que ir a la dirección, si había hecho algo malo, y le dije que no, que solo era una junta de rutina. Pero él me miraba con esos ojos grandes y asustados que me partían el alma porque era obvio que sabía que algo pasaba. Manejé a casa en silencio mientras Dylan jugaba con su tablet en el asiento trasero. Y durante todo el camino estuve ensayando mentalmente cómo confrontar a Mariana, que le iba a decir cuando llegara y la encontrara ahí como si nada, pretendiendo ser la tía amorosa y cuidadora cuando en realidad había estado planeando esta traición durante semanas. Cuando llegamos al departamento eran casi las 5 de la tarde y Mariana estaba en la cocina preparando pasta con salchicha, la comida favorita de Dylan, y me saludó con toda normalidad preguntándome cómo me había ido en la junta de la escuela. Con esa voz dulce y preocupada que ahora me parecía completamente falsa, y le dije que necesitábamos hablar en privado. Le pedí a Dylan que se fuera a su cuarto a jugar y cerré la puerta de la cocina antes de voltearme hacia mi hermana y preguntarle directamente si había sido ella quien hizo el reporte al DIF, y la cara que puso. Esa mezcla de sorpresa fingida e indignación calculada, me confirmó todo lo que necesitaba saber incluso antes de que abriera la boca para negarlo. Mariana me dijo que cómo podía siquiera pensar algo así, que ella jamás me haría algo tan horrible, que sí, estaba preocupada por Dylan porque veía lo cansada que yo estaba y cómo eso afectaba mi capacidad de estar presente para él. Pero que nunca se le ocurriría reportarme a las autoridades, y mientras hablaba yo saqué mi celular y le mostré las fotos que la trabajadora social me había enseñado, las mismas que ella había tomado con su teléfono. Y le dije que explicara entonces cómo era posible que esas imágenes exactas, con esos ángulos específicos, hubieran llegado al DIF en un reporte anónimo que incluía detalles que solo alguien viviendo en esta casa podría conocer. Y vi cómo la máscara se le caía completamente. Mariana suspiró y se sentó en una de las sillas de la cocina como si estuviera cansada de mantener la farsa, y me dijo que sí, que había sido ella quien hizo el reporte, pero no por maldad sino porque genuinamente estaba preocupada por Dylan. Porque llevaba meses viendo cómo yo llegaba a casa exhausta y me iba directo a dormir sin siquiera preguntarle a mi hijo cómo le había ido en la escuela, como la casa estaba hecha un desastre la mayor parte del tiempo. Como el refrigerador estaba vacío hasta que yo encontraba tiempo para ir al súper, y como Dylan básicamente dependía de ella para todo porque yo simplemente no estaba disponible física ni emocionalmente para ser la madre que él necesitaba. Le grité que ella no tenía ningún derecho a juzgar mis decisiones como madre,
que yo estaba haciendo lo mejor que podía en circunstancias imposibles, trabajando turnos inhumanos precisamente para darle a Dylan un techo digno y comida en la mesa. Y que si la casa no estaba impecable todo el tiempo era porque no tenía el tiempo ni la energía después de trabajar 12 horas seguidas salvando vidas en el hospital. Y le dije que si tanto le preocupaba el bienestar de Dylan, ¿por qué no había venido a hablar conmigo directamente en lugar de ir a las espaldas a las autoridades con un reporte que podría terminar en que me quitaran a mi hijo? Mariana se levantó de la silla y me enfrentó con una intensidad que nunca le había visto, y me dijo que si había intentado hablar conmigo, que durante meses había tratado de hacerme ver que Dylan necesitaba más de mí. Que el niño lloraba por las noches preguntando cuándo su mamá iba a tener tiempo para él, que en las juntas de padres en la escuela siempre era ella quien iba porque yo estaba trabajando. Que en los festivales escolares Dylan era el único niño cuya mamá nunca asistía, y que cuando ella intentaba mencionarme estas cosas yo la ignoraba o le decía que se estaba exagerando, que Dylan estaba bien, que los niños son resilientes. Y que claramente yo estaba en negación sobre el daño que mi ausencia le estaba causando a mi propio hijo. Le pregunté directamente por qué había omitido completamente su presencia del reporte, por qué había hecho parecer que Dylan estaba solo y desatendido cuando ella estaba ahí todos los días cuidándolo, y la expresión de Mariana cambió. Se puso a la defensiva y me dijo que técnicamente ella no era una cuidadora oficial, que no tenía ningún entrenamiento ni certificación, que simplemente era la tía que vivía ahí, y que si mencionaba su rol en el cuidado de Dylan, el DIF podría cuestionar por qué yo estaba dejando a mi hijo con alguien no calificado en lugar de buscar opciones de cuidado profesional, pero yo sabía que esa no era la verdadera razón. La verdad era que Mariana quería que pareciera que Dylan estaba completamente abandonado para fortalecer su caso en mi contra. Fue en ese momento cuando todas las piezas cayeron en su lugar y vi el panorama completo de lo que Mariana estaba tratando de hacer. No estaba preocupada por el bienestar de Dylan, o al menos esa no era su única motivación. Lo que realmente quería era reemplazarme. Quería que el DIF determinara que yo era una madre inepta para que le dieran la custodia de Dylan a ella. Quería convertirse oficialmente en la figura materna principal en la vida de mi hijo. Y todo este tiempo había estado documentando meticulosamente cada uno de mis defectos mientras se aseguraba de posicionarse como la salvadora, la tía dedicada que estaba ahí cuando la mamá ausente no podía hacerlo. Y cuando le dije esto directamente a la cara, cuando la acusé de estar tratando de robarme a mi hijo, ella no lo negó. Solo me miró con esa mezcla de compasión condescendiente y determinación fría que me hizo darme cuenta de que llevaba meses planeando esto. Mariana me dijo que Dylan merecía tener a alguien que estuviera completamente disponible para él, alguien que pudiera ir a sus juntas escolares, ayudarlo con su tarea sin estar muerta de cansancio. Llevarlo al parque los fines de semana en lugar de estar durmiendo para recuperarse de turnos nocturnos, y que sí, ella creía que podía darle eso mejor que yo, que en los últimos 6 meses Dylan había florecido bajo su cuidado, que sus calificaciones habían mejorado, que estaba más feliz, más estable, y que todo eso pasaba a pesar de mí, no gracias a mí. Y sus palabras me partieron porque tocaban todos los miedos y culpas que había estado enterrando bajo capas de justificaciones. Le dije que se fuera de mi casa inmediatamente, que tenía 1 hora para empacar sus cosas y largarse, y ella me miró con calma absoluta y me dijo que no iba a ningún lado. Que este departamento era técnicamente su residencia legal ahora porque llevaba más de 6 meses viviendo aquí y recibía correspondencia en esta dirección. Y que si yo intentaba echarla tendría que iniciar un proceso formal de desalojo que tomaría meses, y además, me preguntó con una sonrisa que me dio escalofríos, ¿quién crees que va a cuidar a Dylan mientras trabajas si yo me voy? Vas a tener que buscar una guardería de emergencia que acepte horarios nocturnos y te va a costar el triple de lo que me pagas a mí, o mejor aún. Podrías intentar cuidarlo tú sola y ver cuánto tiempo duras antes de que pierdas tu trabajo por faltar demasiado o llegar tarde constantemente. Me di cuenta en ese momento de lo bien que había planeado todo, de cómo me había puesto en una posición donde dependía completamente de ella mientras ella acumulaba evidencia en mi contra. Y lo peor era que tenía razón sobre lo de la guardería. No podía pagar una guardería nocturna profesional con mi salario. Había verificado los precios cuando mi mamá se enfermó y eran prohibitivos. Por eso había aceptado el arreglo con Mariana en primer lugar. Esa noche, después de acostar a Dylan, quien afortunadamente no había escuchado nuestra discusión, me quedé despierta hasta las 4 de la mañana investigando en internet qué podía hacer. Leí sobre casos de denuncias falsas al DIF. Sobre madres que habían perdido la custodia de sus hijos por acusaciones sin fundamento, sobre lo difícil que era demostrar que eras una buena madre una vez que el sistema tenía sus ojos puestos en ti.
Y con cada artículo que leía el pánico crecía más en mi pecho porque me daba cuenta de que aunque las fotos de Mariana estaban sacadas de contexto, no eran técnicamente falsas, la casa sí se veía así a veces. El refrigerador sí estaba medio vacío ocasionalmente, yo sí estaba ausente la mayor parte del tiempo por trabajo. Al día siguiente llamé enferma al hospital por primera vez en 3 años, algo que me dolió hacer porque necesitaba cada turno para pagar las cuentas pero necesitaba tiempo para arreglar este desastre. Y pasé todo el día limpiando el departamento de arriba a abajo, tirando cosas, organizando, asegurándome de que cada rincón estuviera impecable para cuando viniera la trabajadora social a hacer su visita sorpresa. También fui al súper y llené el refrigerador y la alacena hasta que no cabía nada más, compré comida saludable, frutas, verduras, proteínas, todo lo que pudiera demostrar que mi hijo estaba bien alimentado. Y gasté casi todo el dinero que tenía guardado para emergencias, pero no me importó porque recuperar la custodia de Dylan era la única emergencia que importaba. Mariana me observaba desde el sofá mientras yo limpiaba como loca, sin ofrecer ayuda, solo viendo con esa expresión de satisfacción apenas disimulada que me daba ganas de gritarle. Pero me contuve porque sabía que cualquier confrontación adicional solo le daría más munición para usarla en mi contra, y además Dylan estaba en casa y no quería que viera a su mamá y su tía peleando. Ya había suficiente tensión en el ambiente sin necesidad de exponerlo a más drama. La visita sorpresa del DIF llegó el martes siguiente a las 10 de la mañana, yo había pedido el turno libre otra vez inventando una emergencia familiar. Y cuando tocaron el timbre y vi a través de la mirilla a la licenciada Reyes acompañada de otro trabajador social, respiré hondo y abrí la puerta con mi mejor sonrisa. Los recibí en un departamento que brillaba de limpio. Con Dylan desayunando cereal con fruta en la mesa de la cocina antes de irse a la escuela, vestido con ropa limpia y planchada, y con Mariana convenientemente ausente porque le había pedido que se fuera a casa de una amiga durante la visita. Aunque sé que lo hizo solo porque sabía que su presencia complicaría las cosas y podría arruinar su plan. Los trabajadores sociales pasaron 2 horas inspeccionando cada rincón del departamento, abriendo gabinetes, revisando el refrigerador, tomando fotos del cuarto de Dylan que yo había limpiado y organizado hasta que parecía salido de una revista. Y haciéndome preguntas sobre mi rutina con Dylan, cómo manejaba mis horarios de trabajo, quién lo cuidaba cuando yo no estaba, y tuve que mentir y decir que había contratado a una niñera profesional que venía en las noches. Lo cual obviamente no era cierto, pero no podía admitir que la persona que hacía el reporte seguía viviendo en mi casa porque eso se vería peor. También entrevisté a Dylan a solas en su cuarto mientras yo esperaba en la sala sintiéndome como si estuviera en juicio, y cuando salieron 20 minutos después. La licenciada Reyes tenía una expresión neutral que no me dejaba leer si las cosas habían ido bien o mal. Me dijo que completarían su evaluación en los próximos días y que estarían en contacto. Y se fueron dejándome con un nudo en el estómago y la sensación de que el futuro de mi familia dependía completamente de lo que Dylan les había dicho en esa habitación. De si mi hijo de 7 años me había defendido o si sin querer había confirmado todas las acusaciones de Mariana sobre mi ausencia y negligencia. Y esa incertidumbre me estaba matando por dentro mientras esperaba el veredicto que determinaría si podría seguir siendo la madre de mi propio hijo. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.